Bien, nos toca ahora hablar de Norberto Bobbio y de una preocupación que es bastante recurrente, digamos, a la hora, o mejor dicho, puede ser muy fácil recurrir al problema que está desarrollando Norberto Bobbio en este texto, cada vez que uno simplemente abre los ojos y ve hacia afuera, digamos, ve por la ventana, por decirlo de alguna manera. Cada vez que uno ve noticias, cada vez que uno ve lo que está pasando, digamos, en diversos lugares del mundo y en el nuestro, uno puede ver los problemas del prejuicio y de la discriminación como problemas que están ahí bastante a la mano. ¿Verdad? En ese sentido, bueno, vamos a ver cuál es en general la propuesta. Ahora, yo les digo a ustedes prejuicio sin preocuparnos todavía por Bobbio, sin preocuparnos todavía por la propuesta de lo que vamos a ver hoy, yo les digo a ustedes prejuicio y ustedes ¿qué me dicen que es? Ideas preconcebidas. Ideas preconcebidas. Bueno, ahí hay una partícula que se comparte y sí tiene todo el sentido. Ideas preconcebidas. Y ¿me puedes dar un ejemplo, Valentina? Claro, por ejemplo, no conocer a una persona, sin embargo, no sé, veo que es negra o que es asiática, entonces ya la tacho de delincuente o simplemente afirmo que me cae mal porque sí, o no sé, tengo una serie de ideas que a pesar de que no conozco a la persona, tengo preconcebidas de esa persona. Por ejemplo, el simple hecho de que sea negra, asociarlo con la delincuencia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, claro. Y en este sentido, bueno, estás hablando de un prejuicio bastante negativo, ¿verdad? Hay ya que hiciste el ejemplo a partir de personas negras, digamos, en nuestro país hay un prejuicio que es muy extendido a propósito de las personas de color, que es que si alguien, si se conoce a una persona negra, se le pregunta, ¿y usted de dónde es? ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Y uno la conoce aquí en Desampa o en San Pedro, ¿y usted de dónde es? ¿Su familia de dónde es? Bueno, de Desamparado. Sí, 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 pero ¿de dónde vienen? Porque aquí es como el prejuicio de que todas las personas negras del país vienen o nacieron en Limón, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es también es algo como muy gratuito. Nada más como por seguir con el ejemplo. ¿Alguna otra, vamos a ver, otra persona, cuando hablamos de prejuicio, en qué piensan o cómo lo abordarían? Profe, yo lo pensaría que tiene un origen en un imaginario social. Normalmente, tal vez un prejuicio tiene un trasfondo diferente, digamos, y normalmente siento que los prejuicios se adquieren socialmente. Entonces, creo que es parte de todo un imaginario, como decir, como el ejemplo que dio la compañera de creer que alguien es delincuente por su lugar de origen o algo así. Ok, ok, sí. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra cosa sobre el prejuicio? Ahora les voy a hacer otra pregunta que es tal vez un poco más curiosa. Y a veces es curiosa también porque a veces es difícil de responder en un sentido. Ahorita vamos a ver por qué. Pero les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Y si quieren, pues nada más lo piensan. Y si no, pues, y si quieren compartirlo, pues, pues me dicen. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles prejuicios han tenido ustedes y que ya desmontaron? O incluso, ¿cuáles prejuicios puede que ustedes tengan todavía? ¿Se lo han preguntado? Porque vamos a ver, pasa mucho con un tema como el del prejuicio, que uno empieza a hablar del prejuicio y uno empieza a hablar de estas preconcepciones, de estas ideas anticipadas, por decirlo de alguna manera, a estas ideas también, a estas construcciones sociales, como para utilizar los ejemplos de quienes participaron. Pero la pregunta es, o más bien, me gusta señalar algo. Generalmente, cuando la gente habla de los prejuicios, habla de ellos de una manera como muy aséptica. O sea, pensándose a sí mismos muy asépticamente. Los prejuicios son esas concepciones que se tienen ahí.
Pero la pregunta es también, ¿qué tal si le damos vuelta a la cámara en este momento? ¿Qué tal si hacemos una selfie en este momento? Y nos preguntamos, ¿de cuáles prejuicios somos, somos partícipes? Porque muchas veces incluso puede que no los tengamos ni siquiera conscientes. O no sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, pues que a ustedes les haya tocado de verdad deshacerse de algún tipo de prejuicios. No sé, les pregunto. ¿Les ha pasado que han tenido, que se han dado ustedes cuenta de que suscribían algún prejuicio o de que lo suscriben? Profe, Profe, a ver. eh, no, de Adelante, adelante, adelante. si quiere, después. Gracias. Bueno, en mi caso era con los tatuajes, porque yo me crié mucho con mi abuela, entonces y ella enseñó de que los tatuajes eran, o sea, los que tenían tatuajes solo eran las personas maleantes, digamos, o que andaban en malos pasos. Y de un pronto a otro ver a gente que trabajaba con tatuajes y todo, yo me quedé como, pero no era que eran malos. Entonces eso fue como, y aún así, digamos, como que veo los tatuajes como malillo, o sea, lo intento cambiar esa idea, ¿verdad? Pero sí he tenido eso más que todo porque di antes, así me lo enseñaron, digamos. Entonces, a veces los prejuicios también van como, como que van de familia, digamos, como por generaciones, digamos. Entonces, bueno, espera, Muchas gracias, porque vamos a ver, incluso a veces nos cuesta admitir que realmente hayamos eh, eh, introyectado algún tipo de prejuicio. José, también tenías algo que decirnos. No, para señalar un ejemplo, digamos, de un prejuicio que tal vez propio, que siento que por dicha ya lo he ido, lo superé, pero sería, creo que juzgar a una persona por su forma de vestir o por la música que escucha. Ajá. Ese siento que es muy común y que pasa mucho y que es como de los más generalizados, de creer que alguien por su música o por la forma en la que viste es determinada clase de persona y tal vez usted llega, lo conoce y se da cuenta que es totalmente contrario a lo que aparenta ser. A lo que aparenta ser. Incluso yo lo sufrí en carne propia porque yo tenía antes el pelo largo y Ajá. muy largo, realmente lo tenía muy largo y por el hecho de andar el pelo suelto más de una vez, no sé, alguien, yo sentía me daba la percepción de que esa persona decía, uy, vea, este muchacho me va a aceptar o algo así, principalmente no sé, señoras o algo así, que cruzaban de calle. Bueno, Entonces, es curioso porque uno tenía tal vez el mismo prejuicio con otra clase de personas, era el mismo prejuicio que alguien tenía con uno por tener el pelo largo. Entonces, por eso creo que es como de los más generalizados que hay, el de juzgar a alguien por su forma de vestir o por el tipo de música que escucha. bueno, yo tengo que, yo puedo contar una anécdota también parecida y creo que como ejemplo también puede servir. Y tal vez incluso quienes ya me conocen me habrán escuchado esta anécdota, pero sí, también a mí me pasó que, bueno, pues en algún momento yo tenía, bueno, ahorita yo me he dejado crecer el pelo, pero no es la primera vez que utilizo el pelo largo, ¿verdad? En algún momento yo andaba el pelo, digamos que un poco largo, digamos, y para esa época, pues, yo siempre he sido una persona muy, muy tranquila, realmente, ¿no? En aquel entonces, a las personas así que uno sentía que lo podían asaltar en la calle, o mejor dicho, la gente que andaba asaltando en la calle y que sí, se dedicaban a cierto tipo de delincuencia, de ese tipo, ¿no? De que le robaban a alguien, lo que la platilla que andaba en la bolsa, cosas por el estilo, ¿verdad? Eso en mi época y en mi barrio se les llamaba pintas, ¿verdad? Y los pintas. Y sobre los pintas había todo tipo de prejuicios y todo tipo de temores, ¿verdad? Bueno, resulta que una vez Sanchitos venía de vuelta para la casa, ya era tarde, digamos, era bastante tarde en la noche, y yo iba subiendo una cuesta, ¿verdad? Y de la cuesta, después de subir la cuesta, como a 120 metros, 200 metros, no sé, estaba la casa, ¿no?
Y en eso, sí, del punto alto de la cuesta, de pronto Sanchitos ve que empieza a bajar algo. Y era una persona que Sanchitos definió, ¿verdad? Precisamente como un pinto, ¿verdad? Tenía el pelo también largo, vestía de una determinada manera, caminaba también de una determinada manera, todas las cosas, ¿verdad? A partir de las cuales uno genera un estereotipo, un prejuicio, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, y en aquel entonces había mucho lo que podríamos denominar ahora esta interpretación. Había, digamos, socialmente eso que se llamaba enjachar a alguien, ¿verdad? Y si a uno lo enjachaban, por así decirlo, que es eso de que se lo quedan viendo, el asunto es que eso de repente podría ser visto como muy amenazante y por lo tanto como una afrenta sobre la cual habría que actuar, ¿no? El problema es que Sanchitos no enjachaba a nadie. ¿Sanchitos con qué? O sea, nada que ver, ¿verdad? El asunto es que yo sabía que el muchacho iba bajando la cuesta y Sanchitos iba subiendo. En algún momento nos íbamos a topar. Y el asunto es que yo lo que pensaba es, bueno, si lo enjacho, ¿por qué lo enjacho? O sea, si lo vuelvo a ver, me va a decir que lo enjacho. Si no le levanto la mirada, puede que también se dirija a mí y me reclame que por qué ni lo veo, que si es que tengo miedo o lo que sea. O sea, uno tiene todos los temores del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces en ese caso, yo lo que hice fue que sacudí un poco la cabeza para desmechudarme un poco y mostrarme un poco más agresivo de lo que realmente soy. Me metí las manos en la bolsa y digo yo, no, aquí la cosa es caminar más rápido. Y empecé a caminar más rápido, ¿verdad? Sabiendo de que toparme con el muchacho iba a ser inevitable. Yo podría haberme devuelto y dar una vuelta, pero eso a mí me habría implicado caminar a esas altas horas de la noche, pues una vuelta muy larga y uno no sabe a qué otras cosas se iba a topar. Entonces, la verdad es que simplemente lo asumí. Empecé a caminar rápido, ¿verdad? Bueno, resulta que ya es eso de que uno se va a topar, y el muchacho que también pues venía por el mismo lado donde yo iba, pues cuando faltaban como 3 metros para ya toparnos, para pasar uno al lado del otro, pues resulta que el muchacho cruza la calle. Y ahí me di cuenta de que estaba tan asustado él de mí como lo estaba yo de él, ¿verdad? Y eso a mí no se me olvida nunca porque realmente es un buen ejemplo de cómo ambos estábamos juzgándonos recíprocamente a partir de un contenido simbólico o de varios contenidos simbólicos, sin conocernos, obviamente, no nos conocíamos, ¿verdad? Y eso, pues causa en uno, primero, esa lectura que tiene de las otras personas y también esa lectura que uno tiene de uno mismo, y eso termina siendo, esa lectura que uno hace de las otras personas y de uno mismo, termina siendo en última instancia también condición de posibilidad de la relacionabilidad social, ¿verdad? Y eso, vean, a mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque son criterios simbólicos que uno anda puestos siempre, los tenga conscientes o no. Los tenga conscientes o no. Ahora, hay algunos de los cuales es muchísimo más fácil tener conciencia. Hay algunos que son más difíciles, digamos, de hacer presente, digamos, en la reflexión. No sé si tienen algo que decir a propósito de esto, algún comentario, alguna pregunta. Profe, parece ser también como un mecanismo de defensa. Bueno, eso mismo que usted decía, ¿verdad? Como condición de posibilidad para la relacionabilidad social, mm, que funciona o que opera a partir de los datos o aquello que percibimos de forma inmediata o superficial, ¿verdad? Sin necesidad de conocer a la otra persona, porque de repente igual y para conocer a alguien y para entablar una relación con alguien, más allá incluso de esos prejuicios, es necesario como bajar las barreras, ¿verdad? Pero bajar esas barreras es jugársela, porque, porque uno se expone, ¿verdad? Entonces creo que también como que tienen como esa función bueno, frente a quién puedo incluso caminar en la misma acera, ¿verdad?
a quién puedo dirigirme o a quién pienso yo que puedo dirigirme confiadamente o no confiadamente. Y creo que también tiene que ver mucho con, no solamente con criterios culturales o condicionamientos culturales históricos, sino también con experiencias pasadas, ¿verdad? Y cómo uno está procesado. Claro, claro. Vamos a ver, podríamos decir que ideas preconcebidas, vamos a ver, yo les hago un reto, les hago un reto. Traten de salir a la calle un día, ahora que ya estamos pudiendo salir un poquito más por lo menos, ¿verdad? Pero traten de salir a la calle un día y hagan conciencia de todos los procesos simbólicos mediante los cuales ustedes están leyendo el contexto por el que andan. Y traten de evidenciar cuáles entornos simbólicos se están poniendo en ejecución en cada momento. Porque esos contextos simbólicos se convierten en nociones preconcebidas de esa funcionalidad, de esa operatividad en la cotidianidad que todos los tenemos a propósito de todos los contextos. Vamos a ver, ahora obviamente aquí hay que hacer algún matiz. Obviamente aquí lo que estamos es apenas introduciéndonos al problema de esas preconcepciones en relación con algo que es ética y socialmente problemático, que es el hecho del prejuicio y de la discriminación. Ahora, el punto es, con nociones preconcebidas y con nociones preinstaladas, uno anda siempre, uno anda todos los días. Es imposible que uno no ejerza ese tipo de preconcepciones en los contextos en los que uno está. Obviamente, estoy hablando de que el asunto es que cuando uno interactúa en contextos donde no conoce a los agentes con quienes uno está tratando, pues a uno no le queda más remedio que echar mano de nociones generales con las cuales uno intenta ver cómo va calzando la gente y la situación en esas preconcepciones. Se los pongo así. Vamos a ver. Un lindo ejemplo de esto es, por ejemplo, cómo funcionan las clases, qué sé yo, la primera, la segunda clase con un profesor que uno no conoce, con un grupo que uno no conoce. Uno parte de uno hace un montón de supuestos de las personas que tiene al frente, de los compañeros, de las compañeras, del docente, ¿verdad? Uno parte de un montón uno tira líneas muy generales, ¿verdad? Porque uno ya sabe más o menos lo que es empezar un curso, uno sabe más o menos lo que es empezar a relacionarse con personas desconocidas y de alguna manera, uno lo que hace es como ciertas hipótesis de trabajo, digamos, con la gente. Ahora, eso eventualmente podríamos describirlo ya específicamente como las nociones que vamos a trabajar de prejuicio y discriminación. Entonces, vamos a ver. Voy a hablar de tres cositas acá. Por ejemplo, aquí les hacía esta pregunta y tiene que ver con lo que les decía anteriormente. ¿Profe? Adelante, por favor, Elizabeth. Sí, profe, vieras que, bueno, yo creo que sí calza, pero no de la forma negativa, del prejuicio. A mí me pasó, bueno, yo trabajé en la UCR, pero en la sede del Pacífico. Ajá. Y cuando yo llegué a Punta Arenas, bueno, todos saben que Punta Arenas tiene ciertas zonas y tiene ciertos pueblos que son, a uno le pelan una papa en el aire, decía mi papá. Ajá. Yo llegué y tenía que salir bueno, después del trabajo de la U, al centro a hacer unos mandados y porque me venía instalando, tenía que ir al súper y otras cosillas de noche. Sí. Y por cierto, bueno, falleció el sábado un compañero de trabajo, un guarda de seguridad. Ajá. Yo iba saliendo y dice, ¿para dónde va usted? Para su casa. Y digo, no, tengo que ir al centro. Y entonces llega y le dice a otros, ¿usted ya salió de trabajo? Y le dicen, sí. Y le dice, no tiene que hacer nada, no. Váyase con esta muchacha, con la macha, y se pasea por el centro de Punta Arenas con ella. Y le digo yo, ¿y eso? Y dice, no, es que usted es recién llegada acá y a usted la ven machilla y a usted la ven así, que no es de aquí, la van a asaltar. Entonces es mejor que la vean con alguno de nosotros, porque nosotros nacimos aquí, y para que no le vayan a hacer nada, Ya. y ni aquí ni nunca, porque van a ver que usted es compa de nosotros.
Ya. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, es mejor que, y varios días dice, váyase con conocidos de aquí para que la vean que usted se relaciona y que usted es amiga de nosotros, porque nosotros tenemos vecinos que matan, pero a nosotros no nos tocan porque jugamos desde chiquitillos. Claro. Y entonces él tenía ese prejuicio de que si me acompañaban y me veían con ellos, ya después no me iban a hacer nada. Y bueno, gracias a Dios nunca me pasó nada. Sí, bueno, vamos a ver, en todas zonas que son así problemáticas, eso es como un, no sé, es casi que folclórico, ¿no? O sea, la gente que vive en la zona que es problemática, pues simplemente pues vive y opera ahí. Y a la gente que llega, que es de afuera, pues sí se la recibe con cierta hostilidad. Eso es como algo que uno, en todo lado, a donde uno va, que es así más o menos problemático, esa preconcepción está. Ahora, habría que ver, habría que ver hasta qué punto ese tipo de preconcepciones, los prejuicios inclusive, hasta qué punto son gratuitos y hasta qué punto están anclados en ciertas realidades de la relacionabilidad social. Eso, pues hay que tomárselo con todo el cuidado del mundo para no caer en generalizaciones odiosas o simplificantes, pero también hay que partir del hecho de que hay ciertos estereotipos o ciertas generalizaciones que no son gratuitas. Por ejemplo, a mí me pasó algo parecido, Elizabeth. Cuando yo empecé a dar clases, yo di clases en la sede de Limón. Y mi gente de aquí de San José, cuando yo me iba allá para Limón, especialmente mi mamá, no sé, ella pensó que yo iba a ir a dar clases a fuego cruzado entre dos bandas rivales de Cieneguita, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Porque a mi mamá se preocupaba bastante de cómo iba yo a hacer con el problema de inseguridad que había en Limón. Y vea, no fallaba, todos los semestres en las tesinas y todo esto, la gente algo hacía sobre la inseguridad en Limón, ¿verdad? Y mucho de eso era para tratar de desmontar desde Limón el hecho de la inseguridad, que bueno, es que desde San José, desde fuera de Limón, todo el mundo se piensa que aquello era como las balaceras del viejo oeste, ¿no? O las balaceras de las series de narcotráfico que uno ve en la televisión. Que uno no va a negar que hay problemas de seguridad puntuales, específicos y reales, muy reales y muy dramáticas en estas zonas, pero de ahí se sigue después una conclusión de que la gente cree que además todo el mundo de esa zona y todos los días, esa es la única manera que tienen de relacionarse socialmente. Eso es típico, es típico. Y sí, sí, lo entiendo perfectamente, María Elizabeth. Ahora, me gusta esto de los estereotipos y los prejuicios de alguna manera. Me interesa también ver hasta qué punto son gratuitos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que los ticos somos impuntuales es un estereotipo o es algo que más o menos se da. Bueno, lo uno y lo otro. Lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque esto de la hora tica y que los costarricenses somos impuntuales, pues es algo que ha ido anclando en nuestras formas de hacer. ¿Verdad? Yo siempre hago esta pregunta cuando pongo este ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una fiesta ahora el próximo viernes, si fuera a haber una fiesta, y si la fiesta, no sé, si la fiesta es a las 8, ¿a qué horas hay que llegar? Pregunto, en serio, es pregunta en serio. Si la fiesta es a las 8, ¿a qué horas hay que llegar? A las 9, lo más temprano. Ya, si uno llega a las 8, puede que la persona que lo invitó a uno ni siquiera esté en la casa. Ya, Profe, se fue a traer las botanas o los frescos o lo que sea, no sé. Johanna. de hecho, ayer tenía un baby shower, ¿ah? Era a las 4:30, se suponía que comenzaba. Bueno, ahí decía, llega a la casa a las 4:30. Ajá. Yo llegué a las 4:20, aunque me gusta llegar temprano, ¿verdad? Uh-huh. Llegué a las 4:20 y apenas estaban cocinando y yo como, bueno, como que les agarró tardecito, ¿no? Y
y la muchacha, digamos, la que era de la fiesta, llegó hasta las 5. Y yo, es en serio, o sea, yo al final ayudé en todo, fue como ayudante y no invitada, Bueno, bueno, porque imagínense. pues que dicha que llegó temprano entonces, Joana, Ah, sí, porque porque aproveché para comer. sí, sí, ahora, el punto es este, uno, digamos, si llega temprano, además eso es como, si uno llega temprano, como tico, uno dice, sí, esta gente se atrasó, pero tampoco es algo fuera de lo normal, digamos, no es algo como que uno diga, ¿cómo es esto? O sea, no es que uno dice, no, si a las 4:40 esto no ha empezado, me voy. No, 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 en Costa Rica eso es así, ¿no? Es como idiosincrático, digámoslo así. O otros estereotipos o prejuicios, por decirlo así, que no son tan gratuitos. Vamos a ver, bueno, cuando uno andaba en el campus, en la universidad, por ejemplo, qué sé yo, a uno con solo verlo llegar, digamos, a uno como estudiante, pues a uno lo distinguían si uno era de letras, e incluso siendo de letras, a uno lo distinguían si era de filosofía o de lenguas modernas, facilito, facilito, ¿ya? Los estudiantes de derecho también se distinguían facilito, en general, en general. O las compañeras de educación, farmacia, por ejemplo, ¿ya? O la gente de ingeniería también se distingue muy fácilmente. ¿Por qué? Porque también hay como ciertos tipos, estereotipos, ciertos tipos, a partir de los cuales como que se genera un cierto perfil que después simbólicamente, genera entonces como una conclusión asumida de que todo quien pasa por esa carrera o quien esté relacionado con esa carrera, de alguna manera cumple con el estereotipo. Y eso no tiene por qué ser así. De pronto uno conoce al estudiante de Derecho que se sale del canasto, al estudiante de Filosofía que se sale del canasto, a la estudiante de Farmacia que se sale del canasto, pero en esos casos incluso son excepciones que confirman la regla, como dicen por ahí. Joana. De hecho, ahora que estás comentando eso, yo estoy haciendo tipo lo que está antes de la pasantía, ¿eh? Entonces, yo soy de educación y apenas yo llegué fue como, o sea, yo llegué al aula y todo eso y lo primero que me dijeron fue como, profe, ¿usted fuma marihuana o fuma o lo que sea? Y yo, no. Y venía así, ¿y usted es atea? Y yo, no. Y me hacen, ah, ese como es de filo y yo como, no, no, Sí, yo no soy así. sí, bueno, sí, o sea, son preconcepciones. Ahora, esas preguntas, Joana, ahora sí, seamos muy honestos, pongámonos la mano en el corazón. ¿Son del todo gratuitas? Yo creo que no. No. Yo creo que no. O sea, tienen algún asidero en alguna realidad. Pero porque tengan algún asidero, Ujú, por muy grande que sea o por muy pequeño, no importa, no dejan de ser una generalización. No ujú, dejan de ser, no dejan de ser entonces un prejuicio, una preconcepción, ¿verdad? exacto. Y entonces, vean, a mí me parece que uno podría afirmar fehacientemente, sin temor a equivocarse en la generalidad, de que realmente operamos con ideas generales que no hemos corroborado y que eso de alguna manera facilita la interacción social, ¿verdad? O sea, vamos a ver, uno va por San José en la calle y necesita, no sé, pedir una dirección o lo que sea, uno sabe cómo abordar a la gente de una manera que sea más o menos bien recibida. Uno sabe más o menos ciertos patrones generales que hay en el contexto determinado. Por ejemplo, eso no pasa generalmente si uno es extranjero, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, si uno está perdido en San José, uno va y uno pide la dirección, ¿verdad? Yo he escuchado a extranjeros que dicen que les llama mucho la atención que los ticos nos disculpamos por todo y que antes de saludar nos disculpamos. Pues nosotros llegamos, disculpe, vea, es que estoy buscando una dirección. Usted sería tan amable de ayudarme, de decirme si sabe por dónde. Y si no, pues usted podría, por favor, decirme más o menos a dónde puedo preguntar. No es demasiado exagerado lo que estoy diciendo, digamos.
Y los ticos, cuando abordamos a desconocidos en la calle, solemos ser así, ¿verdad? En otros lugares del mundo, pues no, son de manera distinta. Y ni lo uno ni lo otro es mejor o peor, simplemente es así. Pero eso de alguna manera está condicionado por líneas generales de operación, de operatividad y muy idiosincráticas. Y ahora vamos a después ver cómo eso llega a prejuicio. Adelante, por favor. Hola, hola. ¿Alguien quería participar? Yo, pero no sé si la compañera Isabel, que tiene la mano levantada antes, quería... Bueno, adelante, por favor. Es que si yo no estoy viendo las manos levantadas, a menos que me salgan el puro cuadrito que tengo a la par. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Adelante, profesor y adelante. compañeros. Bueno, en realidad, digamos, lo que yo quería y me llamó la atención, y lo que me llama la atención en este tema, es el hecho de, digamos, el caso de los prejuicios de género, el caso con las mujeres. Si bien es cierto, tenemos que partir del hecho de que el prejuicio pues nace de esas diferencias, precisamente de ver a cierto, bueno, en este caso, la lectura se enfoca a los prejuicios colectivos, no individuales. Entonces, digamos, vemos a ese grupo, ¿verdad? Diferente, tal vez lo percibimos diferente a nosotros, ¿verdad? En cuanto a su quehacer y demás. Pero también el prejuicio nace, digamos, en razón de esas diferencias naturales y sociales, culturales que ya han aportado los compañeros. Y en ese sentido, eso nos lleva a una discriminación. Entonces, a una discriminación dirigida a esos grupos minoritarios, ¿verdad? Pero me hace, digamos, me confunde un poco el hecho de que no necesariamente es como un patrón que se puede aplicar en todos los casos. Tal es el caso, digamos, de las mujeres. De todos es bien sabido que hombres y mujeres pues tienen per se, ¿verdad? Diferencias naturales, ya, y que digamos ineludibles, ¿no? Que eso no lo podemos cambiar. Pero se han establecido también por el sistema patriarcal, ¿verdad? Y demás, el androcentrismo que vivimos, se han establecido diferencias culturales entre hombre y mujer que esas sí pueden ser corregidas. Y esto me lleva también a ver el hecho de que las mujeres en cantidad pues somos casi que estamos en paridad con los hombres, ¿no? En cuanto a número. Y aún así se da este prejuicio en cuanto a ellas. Y esto nos lleva a una discriminación pues que afecta en todos los niveles. También es así, digamos, que el jurídico, como por ejemplo el voto de todos es sabido que para lograr el voto femenino se ha pasado por mucho y así pues en otros campos, ¿no? Entonces, me pone a pensar el hecho de que no podemos cambiar el hecho de que hombres y mujeres pues son diferentes, igual que los prejuicios étnicos. La raza es raza y existen diferentes razas y no podemos simplemente pues meter a los negros en cloro ni a los blancos en betún para establecer esa igualdad universal que sería la ideal. Pero a mí me llama la atención, el punto mío es ese, que siendo el prejuicio dirigido a grupos minoritarios, en el caso de las mujeres, pues no somos minoritarios. En algunos países, pues, y en algunos grupos, pues somos hasta mayoritarios en número. Y sin embargo, los prejuicios están ahí y no necesariamente los naturales, sino que más que todo los sociales, los culturales. Entonces, ¿hasta dónde ese patriarcado, ese androcentrismo, pues sin sonar, ¿verdad?, feminista y demás, pero hasta dónde, digamos, eso es una fuerza pues grande que impide llegar a esa igualdad universal que sería el ideal para todo, ¿no? Esa sería. Claro, yo el comentario que le haría, Isabel, es que realmente ahí estamos ante el problema de la discriminación es no solamente una cuestión de minoría en el sentido cuantitativo del término. El problema de la discriminación, del prejuicio que lleva a la discriminación, es un problema de poder, no es de cantidad de individuos. ¿Por qué? Porque, como usted decía, en el caso de las mujeres han sufrido prejuicios y discriminaciones a partir de su condición de mujer, no por ser minoría, no por ser cuantitativamente menos, sino porque ahí sí, socialmente, culturalmente, históricamente, han estado en una posición de menor poder. Ese es el problema. Entonces, es más que un problema de cantidad, es un problema de acceso a poder.
Por eso es que muchas veces también se termina hablando no tanto de minorías, sino de poblaciones minorizadas, que no es lo mismo. Cuando se habla de poblaciones minorizadas, se está hablando en función de un criterio de acceso a poder. Y incluso una población puede ser minorizada incluso cuando cuantitativamente son incluso mayoría. Se los pongo así. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, y se lo escuché a una colega y poeta guatemalteca, de cómo en Guatemala la población indígena, la población con ascendencia indígena, es numéricamente mayoritaria, pero desde el punto de vista del empoderamiento, pues no tienen acceso. No tienen, es asimétricamente desplazada de los lugares de poder, ¿verdad? Entonces, ahí hay un buen ejemplo. Otro ejemplo es, no sé, de la ocupación inglesa de la India. Se calcula que para cuando los ingleses ocuparon la India, había un inglés por cada una persona inglesa por cada 4 personas indias, ¿verdad? Y no en India, sino en general. Si tomamos en cuenta todos los ingleses y todos los indios, había más o menos 4 personas indias por cada persona inglesa. Y aún así, el dominio era del Imperio Británico. ¿Por qué? Porque por razones técnicas, por razones políticas, por razones incluso jurídicas, tenían un poder que no tenían las personas indias. Entonces, sí, este es un problema más que nada de empoderamiento. Bien, José, también tenías algo que decir. Sí, profe. Bueno, ahorita que estoy diciendo eso, otro ejemplo podría ser, no sé, el poder, digamos, que está concentrado en pocas manos y el resto del mundo, que es más del 95% de la población que no tiene ningún tipo de poder y control sobre las cosas. Y bueno, lo que yo quería era más a la idea que usted estaba dando anteriormente de los prejuicios como una generalización, y es que a mí me parece que pueden llegar a pensarse los prejuicios incluso como instintivos. Instintivos me refiero a la idea de que un prejuicio se puede ver también como un mecanismo de defensa para tener, digamos, una manera de comprender el entorno. Por ejemplo, si yo creo ideas preconcebidas sobre algo, es más fácil, digamos, ubicarse a uno en la sociedad, porque ya es imposible, digamos, conocer todo lo que está en el entorno. Entonces no puede uno conocer a todas las personas como para saber qué intenciones tienen o qué clase de personas son. Entonces yo siento que tal vez los prejuicios se pueden ver como esa forma también, como una manera tal vez poco correcta de buscar entender y comprender el entorno. Ok, ahí, José, yo nada más, digamos, Sanchito se desmarcaría de una de las cosas que dijiste, digamos, hay algo de lo que yo sí diciendo, digamos, y es que el prejuicio se remita solamente a lo instintivo. Vamos a ver, hay mecanismos, como por ejemplo los mecanismos de defensa, que entiendo perfectamente por qué los podemos entender como instintivos, pero los contenidos sobre los cuales aplicamos esos mecanismos de defensa son socialmente, culturalmente e históricamente construidos. Entonces, el asunto es que el prejuicio tiene un contenido que es cultural, y creo que vos mismo lo decías ahora, anteriormente, cuando participaste al puro inicio de la clase, que tiene que ver con nociones sociales que están operando ahí. Entonces, yo le quitaría, no a la reacción esta de tratar de protegerse, pero sí a los contenidos con los cuales vestimos esa reacción, porque el prejuicio para mí siempre termina siendo social, cultural e históricamente construido. No es solamente instintivo, porque si fuera instintivo sería una discusión muy distinta, sería muy otro tipo de discusión.
Entonces, al menos yo, José, nada más te lo digo, yo no suscribiría a eso de que el prejuicio sea instintivo. Tal vez el mecanismo de defensa es esa reacción, digamos, instintiva a tratar de protegerse, sí, pero es que el prejuicio, ya propiamente hablando, se construye con un ropaje que es social, es social, cultural, históricamente construido para volver a atraer esa población. Nada más, yo pondría esa puntualización, me parece. No, de hecho, sí, yo, digamos, cuando utilicé la palabra instintivo, me refería como que la creación de prejuicios es algo que ha estado, digamos, acompañando al ser humano desde que empezó a ser un ser social. Me refiero, digamos, a que instintivo en el sentido de que los prejuicios siempre han sido parte de nosotros como seres sociales. Más que todo, digamos, eso era como, obviamente sí yo entiendo que todos esos prejuicios son construidos a partir pues, de las relaciones sociales y como una construcción. Ok. Sí, sí. Bueno, y yo te lo decía como mi punto de vista, ¿verdad? O sea, obviamente, pues, también se trata de dialogar y discutir. Ahora, veamos la definición que da Bobbio. A mí me parece que es bastante oportuna, que Bobbio va a definir el prejuicio como una opinión o conjunto de opiniones, y aquí estoy haciendo una cita, por eso disculpen que lea, ¿verdad? También a veces dice es una doctrina que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutir. Ahora, vean, aquí hay varios elementos que son importantísimos. Por un lado, esa acriticidad y la pasividad del prejuicio. Ustedes recordarán que la noción que habíamos adoptado, criticidad en el curso, es la posibilidad que tenemos de ver hasta dónde da de sí un fenómeno, un concepto, cualquier cosa. Aquello sobre lo que estemos haciendo la crítica, ¿verdad? Bueno, pues el prejuicio lo que pasa es que muchas veces se nos instaura por las relaciones sociales, históricas, culturales que hemos venido diciendo y nos quedamos sin herramientas o incluso muchas veces sin el impulso, digamos, de verdad pensarnos de dónde viene esta noción, por qué esta noción es de esta manera, por qué la pensamos de esa manera, o por qué tiene los alcances, las limitaciones, por qué se relaciona con lo que se relaciona, ¿verdad? Que sea pasiva tiene que ver con que muchas veces nos quedamos sin acción ante ella, porque muchas veces incluso ni siquiera pensamos que haya nada que pensarle. Vamos a ver, voy a hablar de prejuicios que yo no suscribo porque me va a ser más fácil, evidenciarlos, y es algo de lo que me distancio. Si ustedes quieren ver a los prejuicios actuando así, pero muy diáfanamente, muy evidentemente, simplemente sintonicen desgraciadamente, sintonicen cualquier, no sé, programa, show o lo que diablo sea, de humor, de los humoristas nacionales más generalmente conocidos. Si ustedes lo ven, eso va a ser un desfile de prejuicio tras otro. ¿Por qué? Porque simplemente se asume, especialmente a poblaciones minorizadas, a minorías sin más, digamos, desde lo jocoso, desde lo humorístico. Y eso a mí me parece súper problemático. Vean cómo los chistes siempre tienen que ver con mujeres, con algún tipo de mujer, especialmente, qué sé yo, la suegra, la esposa, ¿no? La amante. Tiene que ver también con los extranjeros, tiene que ver también con las personas que no son heterosexuales, tiene también que ver con, bueno, no sé, con un montón de cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que parten del hecho de que esa población de la que están haciendo mofa, de la que están haciendo burla, son así, ¿verdad? Y asumen que además eso da pie para que
para poder divertirse a costas de esa población de la que hacen chistes, ¿ya? Es triste, pero es muy fácil ver prejuicios en ese tipo de interacciones, en ese tipo de desarrollo, digamos, Profesor, de actividades. Adelante. profesor, entonces, digamos, de acuerdo a lo que usted está diciendo ahora, vemos que el prejuicio sería, digamos, en cierto modo irracional, porque no diga, o sea, no, ni siquiera pensamos, como usted dice, ni siquiera pensamos lo que estamos, por lo que estamos sintiendo este prejuicio, simplemente nos dejamos llevar por ese constructo social preconcebido a priori, que se nos ha, por decirlo de alguna manera, pues heredado, no sé, los hemos adquirido de la casa, la calle y demás. Entonces me surge una duda, ¿cuál es la diferencia, o es ahí donde radica la diferencia entre un prejuicio y una opinión errónea que yo tenga, digamos, sobre algo? Por ejemplo, no sé, tal vez yo pienso, qué sé yo, un prejuicio podría ser, yo tenía una amiga que tenía el prejuicio en el sentido de que pensaba que todas las secretarias se acostaban con sus jefes o que todos los arquitectos pues eran homosexuales y demás, ¿no? Entonces, pero ella llegaba a constatar, digamos, después me decía, no, yo estaba equivocada, o sea, entonces lo de ella era una opinión, más que un prejuicio, era una opinión errónea, porque llegó a constatar que eso no era verdad. Bien, buena pregunta, Isabel. Dos cosas voy a decirle. La primera es que con respecto a la irracionalidad del prejuicio, el mismo Bobbio lo señala en su texto. El prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional y estará, lo veremos precisamente, vean, está en la lámina que sigue, ¿verdad? Es pasional, visceral, es no racional. Ahorita nos referiremos a eso. Pero sí, el mismo Bobbio ya desarrolla eso. Él con todas las palabras lo dice. Es no racional, ¿verdad? Ahora, usted me decía, ¿cuál sería la diferencia entre un prejuicio y una opinión errónea? Pues yo le voy a responder desde, vamos a ver, lógicamente, o sea, se puede decir lo siguiente, los prejuicios serían una especie de opiniones erróneas. O, diciéndolo de otra manera, todo prejuicio es una opinión errónea, pero al revés no necesariamente es cierto. No toda opinión errónea es necesariamente un prejuicio, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que hacer es simplemente ver cuáles son las características que nos permiten específicamente distinguir un prejuicio de una opinión errónea en general, ¿verdad? Qué sé yo, no sé, de pronto ustedes me conocen a partir de este curso, ¿verdad? Ustedes me conocieron ya en este curso, bueno, hay quienes me conocen de antes, pero digamos, quienes me conocen del curso, de repente, no sé, tienen las quejas que tienen del curso, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, qué sé yo, si el próximo semestre tienen que llevar otro curso conmigo, ¿verdad? En filosofía es muy difícil que tengan que matricular conmigo si no quieren, ¿verdad? Pero simplemente, voy a decirlo así, por mor del ejemplo, ¿verdad? Digamos que la próxima vez que se topen conmigo en un curso, de repente, no sé, de repente Sanchitos simplemente tuvo algún problema en este curso, pero se dan cuenta de que el desempeño de Sanchitos era mejor una vez que lo llevan en un segundo curso. Entonces ustedes se dan cuenta de que, bueno, sí, era una opinión que se formaron sobre las clases de Sanchitos, tal vez con algún asidero, pero simplemente no era representativo de lo que Sanchitos es. ¿Por qué eso no sería un prejuicio? Bueno, porque tiene que ver con lo que pasó entre nosotros, digamos. No es que ustedes digan, no, es que a partir de ahí yo nunca le vuelvo a matricular el curso a ningún profesor que tenga barba. Ya, eso ya es una generalización. Y ya eso se convierte más parecidamente a un prejuicio que a una opinión errónea, ¿verdad? O yo no vuelvo a matricular nunca un curso con un profesor de filosofía, qué sé yo, quienes están llevando el curso y son de otras carreras. ¿Y por qué? Porque es que llevé el curso con Sanchitos y los profesores de filosofía son así, así, así. Eso hacen que la experiencia conmigo se convierta en un prejuicio. Otro problema también sería que digan, no, bueno, yo venía con mucha aprensión al curso porque, bueno, Sanchitos es profesor de filosofía y yo sé
Además, ¿verdad? Ojo, así con todo el... Que los profesores de filosofía son así, son asá, los cursos son así, son asá, lo que se hace en los cursos de filosofía es esto y lo otro, y de repente pueden darse cuenta de que puede ser diferente. Entonces, ahí la distinción que habría entre un prejuicio y una opinión errónea es que hay opiniones erróneas que no están relacionadas con prejuicios. Y un prejuicio siempre, por definición, es una opinión errónea, ¿verdad? Si no fuera una opinión errónea, entonces, qué sé yo, uno tiene una preconcepción, por decirlo algo así, pero resulta en que cuando uno lo pone en práctica, si lo verifica y lo verifica siempre, entonces no es porque sea un prejuicio, es porque es simplemente un descriptor eficiente de una realidad determinada, ¿verdad? Entonces, yo le diría eso, ¿cómo distinguirlos? No toda opinión errónea es prejuicio, aun cuando los prejuicios son opiniones erróneas. Bien, y con eso creo que podemos ir a una pausa de 10 minutos como siempre acostumbramos a esta altura de la clase. Tengo que son las 9:59, entonces volveríamos a las 10:09, es decir, nos vemos en 10 minutos. Vamos a ver. Acá una de las preguntas que hacemos es acerca de si los estereotipos son gratuitos. Vamos a ver. Que algo sea gratuito, o sea, aquí la palabra gratuito la estamos utilizando de la siguiente manera. Ciertamente, vamos a ver, lo que les decía anteriormente, cuando a uno, digamos, cuando yo era estudiante, me reconocían como estudiante de filosofía, me reconocían por mi forma de ser en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por mi barba, por mi pelo, por mi indumentario, lo que fuera, ¿verdad? Cuando era estudiante de música, por ejemplo, yo andaba con la guitarra por arriba y para abajo, o sea, es que era muy fácil, ¿no? O sea, a partir de ver a alguien que anda también con cierta indumentaria, con cierta forma de presentarse a sí mismo y con una guitarra, digamos, a su lado, uno dice, bueno, sí, parece ser estudiante de música, ¿verdad? Entonces, hay ciertos elementos que no son del todo gratuitos. Por ejemplo, vea, hay un prejuicio en contra de quienes nos dedicamos a la filosofía que tiene que ver con que lo que decimos no se entiende, ¿verdad? Ahora, cualquier persona que haya pasado por un texto de Hegel, por un texto de Heidegger, por algunos textos, digamos, que son así difíciles, oscuros, ¿ya? Comprenderán que el hecho de que la filosofía se expresa de manera un tanto oscura, eso es algo relativamente recurrente. Por otro lado, hay también filosofía con todas las palabras, con todo el valor de la palabra, que es presentada de una manera sumamente clara, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en Séneca, ¿verdad? Hay muchos autores que son sumamente claros. John Stuart Mill, por ejemplo, es otro ejemplo de claridad discursiva y de afanidad en el tratamiento de los temas. De hecho, en especial los ingleses, ¿verdad? Uno lee Hobbes, por ejemplo, ¿verdad? Y uno, vamos a ver, de repente, pues sí, de repente son muchas nociones, de repente, pues habrá alguna noción que sea difícil, pero, por ejemplo, uno lee Hobbes y uno no es que pase por ese problema de que uno diga, en este párrafo no tengo ni la menor idea de qué es lo que está diciendo. Como sí puede pasar, por ejemplo, a veces cuando uno lee Heidegger o cuando lee Hegel. ¿Ya? Hay que ser honestos con eso. En algunos pasajes Kant también se pone difícil. En algunos pasajes, no sé, uno puede pensar en mucho de eso. Entonces, hasta cierto punto, digamos, ese estereotipo, ese incluso prejuicio en contra de la filosofía de que somos poco claros, es pues no del todo gratuito. O sea, nos lo hemos ganado también con algún merecimiento.
Pero vamos, el problema es que cuando un mecánico le dice a uno que lo que tiene que arreglarle al carro es el árbol de levas, uno le dice, ok, muchas gracias. Y uno simplemente como usuario lo que parte es del hecho de que el mecánico sabe qué es lo que quiere decir eso. Ya, o sea, uno no le pide claridad a un mecánico en ese sentido. Ya, cuando le dicen a uno cosas que uno no tiene por qué entender por un problema también de adecuación técnica. Pero el problema es que en filosofía, ¿ya? Que se supone que la filosofía también, entre otras cosas, explica, ¿verdad? O por lo menos hace una propuesta explicativa, argumentativa de los temas, en filosofía eso sí parece ser un problema. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que los estereotipos sean más o menos gratuitos. ¿Valentina? Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, habíamos dicho también, ya habíamos comentado lo de que el prejuicio es acrítico y pasivo. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de que lo aceptamos sin discutirlo? Es que muchas veces lo aceptamos sin discutirlo porque es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ante un prejuicio, ¿verdad? No nos damos cuenta de que estamos ante ese contenido hasta que lo hacemos consciente. Y hay muchos temas que son parte de nuestra idiosincrasia, que precisamente por eso es que no los cuestionamos. Constantino Láscaris lo dice de una manera, a mí me parece que proverbial y me parece que también de manera hermosa. Y es aquello de que lo que vemos todos los días terminamos no viéndolo. Y con los prejuicios también nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces no los desinstalamos porque ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos instalados, ¿verdad? Por ejemplo, a propósito de que, bueno, ya hemos tenido participación, por ejemplo, Isabel ahora hablaba de ciertos contenidos patriarcalmente instaurados en nuestras formas de hacer. Bueno, pues yo he escuchado amigos, familiares, varones, digamos, que no ven ningún problema con las maneras en que se aproximan y se refieren y tratan a las mujeres, cosas que, o sea, maneras de referirse a las mujeres y de aproximarse a ellas, que al menos yo de buenas a primeras considero problemáticas. Y ellos dicen, no, yo hago eso, pero yo lo hago con respeto. Yo hago eso, pero yo lo hago dentro de lo normal. Es que hay otros que sí se pasan, ¿verdad? Entonces, no ven que ya ese nivel en el que están es problemático. ¿Por qué? Porque está tan instaurado que es un poco difícil verlo. O muy difícil verlo incluso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Sigamos un poco avanzando acá. Decíamos que el prejuicio, entonces, en ese sentido, por eso es que Norberto Bobbio lo refiere a la esfera de lo no racional. Es más pasional que racional. Tiene más que ver con una afectividad, incluso con una afectividad cultural, simbólica, identitaria, más que racional, ¿verdad? Vean que ahora, la palabra prejuicio muchas veces está cargada con una noción muy negativa por razones obvias también. Ahora, hay ciertos prejuicios que no son tan negativos en ese sentido, en el siguiente sentido, en tanto que más bien lo que hacen es que preconciben de alguna manera positiva a aquello a lo que se refieren. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, culturalmente en Costa Rica, cuando muere una persona, un infante, un niño, una niña, en un ataúd, ¿de qué color suelen enterrarlos? Blanco, ¿no? Blanco. ¿Por qué? Porque son La como, pureza del niño. Representa la pureza. Exactamente. Se supone que los niños son puros, ¿verdad? Son buenos, bien intencionados. Y por eso los entierran, dicen, cuando va un ataúd ahí, blanco, lo cual es todo lo terrible que ustedes quieran, pues la gente lo que dice es que ahí lo que van a es a enterrar un angelito, ¿verdad?
Y bueno, eso es un prejuicio. Es un prejuicio y a mí me parece que es fácil de desmontar. Los niños no son puros, no son bien intencionados, ni son buena gente de suyo, ¿verdad? Habrá unos que sí, pero hay muchos que no. O habrá muchos que sí, habrá muchos que no. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien tenga una edad determinada no determina causalmente su forma de ser. Y ven, ahí hay un prejuicio también que opera de manera positiva, más bien, en el sentido de, no positivo en el sentido de que qué dicha que pase así, sino en el sentido de que más bien genera una muy buena opinión de aquello a lo que se está refiriendo, sin necesariamente pasar por una mediación, una interacción con aquello a lo que se refiere, ¿verdad? Ahora, Bobbio dice también algo en lo que me parece que lleva razón. Por el hecho de que el prejuicio recaiga en lo no racional es muy difícil de desmantelar. Vean, incluso pasa que a uno no sé, le muestran, le argumentan, incluso lo convencen de que uno está operando prejuiciosamente y uno se da la tarea de tener cuidado con eso, pero si uno ya lo tiene instalado, es muy difícil dejar de pensar así de buenas a primeras. Se logra, y se puede modificar las formas de hacer una vez de que uno ya entra en esa conciencia, pero no es fácil. No es sencillo, no es sencillo. Por eso yo les digo que creo que Bobbio tiene razón cuando dice que es sumamente difícil de desmontar, ¿verdad? Y precisamente ¿por qué? Porque si fuera solamente algo racional, pues con un argumento, con una buena argumentación, con una buena explicación de aquello a lo que se refiere, sería suficiente para desmontarlo. Pero no es así. Tiene que ver con mucho de esta pasión, mucho de este compromiso emotivo, ¿verdad? Y por eso es que es problemático. No sé si tienen algo que decir a propósito de esto. Isabel ahora hablaba de las desigualdades, algunas son naturales y Bobbio lo tematiza. Veamos esto. Es importante, vean que es importante ver que hay ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos rasgos sobre los que opera el prejuicio que muy probablemente uno pueda defender que efectivamente estén ahí. ¿Ah? Por ejemplo, el hecho de la desigualdad que hay entre dentro de diversos lugares sociales o dentro de diversos grupos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas desigualdades que son naturales y hay ciertas desigualdades que son sociales. Aquí hay que tener cuidado con la palabra natural, ¿verdad? No estamos hablando aquí de naturaleza o contra naturaleza, que muchas veces opera prejuiciosamente dentro de ciertas explicaciones a partir de un arraigo más que nada metafísico de aquello a lo que se está refiriendo, como cuando hablamos de la naturaleza de algo muy cercano a lo que la esencia de lo que la cosa es, cuando nos tratamos de referir a la esencia de lo que la cosa es. No, aquí cuando Norberto Bobbio está hablando de una desigualdad natural, es una desigualdad que se da en nosotros y que es evidente, ¿verdad? Una peculiaridad, dice él, o característica. Y que es natural, ¿por qué? Porque está instalada en cosas que se pueden incluso explicar, se pueden evidenciar, incluso hasta se pueden medir. Por ejemplo, el hecho de que, no sé, vean cualquier tipo de desigualdad. O sea, no es lo mismo ser joven que ser viejo. ¿Ya? Y eso no hay mucha vuelta que dar. Y esa es una desigualdad de índole natural, ¿verdad? No es la misma predisposición física que tiene uno cuando uno tiene pocos años que cuando uno tiene muchos años. De la misma manera, hay desigualdades naturales que se evidencian cuando uno ve, por ejemplo, a los hombres y a las mujeres. Somos
distintos. Ahora, habrá que ver si de ahí se sigue algún contenido, bueno, o mejor dicho, el problema es cuando de ahí tratamos de derivar una conclusión ética o política a partir de algo que efectivamente está ahí. Isabel levantó la mano. Sí, profesor. Entonces, digamos, el discurso de Bobbio es contrapuesto al discurso de Rousseau en ese sentido, porque si bien es cierto, digamos, Rousseau acepta que hay desigualdades, ¿verdad? Pero él dice, desigualdades, dice que el hombre, decía Rousseau que el hombre por naturaleza, ¿verdad? Somos iguales y que es precisamente la sociedad no, decía, sí, que somos iguales y que la sociedad es la que nos hace desiguales. Y por otro lado, el anti-Rousseau, Nietzsche, decía, ¿verdad?, que los hombres por naturaleza son desiguales y que la sociedad es la que viene a igualarnos. Entonces ahí se refiere a una diferencia natural, pues en un discurso, en un plano totalmente diferente, en donde, digamos, no es tanto lo natural per se, digamos, fisiológico, sino que va más allá, esa desigualdad natural, digamos, que Rousseau y Nietzsche se refieren en ese sentido. Le agradezco la pregunta, Isabel. Vamos a ver, Bobbio está operando de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Porque cuando Rousseau habla de que todos somos iguales y la sociedad es la que nos desiguala, está hablando más bien de del segundo tipo de desigualdad de la que está hablando Bobbio. Recuerde que en Rousseau también encontramos mucho una noción homogenizante, la noción de sujeto de la que hemos hablado en el curso. Eso en Rousseau está bastante patente. Vamos a ver, el discurso de Rousseau no se está deteniendo a pensar en las desigualdades particulares, sino más bien a pensar el hecho de que todo mundo tiene las mismas capacidades, todo mundo tiene las mismas potencialidades. Esa es la igualdad que está diciendo Rousseau. Ahora, Bobbio no se está metiendo todavía a hablar de igualdad o desigualdad en tanto de las potencialidades generales que tenemos los individuos, sino más bien está hablando de que descriptivamente, desde lo biológico, desde lo cultural y desde hay un montón de criterios a partir de los cuales nosotros podríamos hablar de desigualdades. Y eso en efecto es así. No es lo mismo ser pobre que, bueno, no, la pobreza no es natural, perdón. No es lo mismo ser joven que ser viejo. No es lo mismo ser caucásico que ser moreno, ¿verdad? Incluso para vivir en distintos medios, digamos. Sabemos que el color de piel es en última instancia una respuesta evolutiva, ¿verdad? Termina siendo una respuesta evolutiva a los entornos en donde vive la gente. Ahora, el punto es, una vez que nosotros podemos descriptivamente encontrarlos, no tenemos por qué tener ningún problema en evidenciar que hay diferencias naturales en los seres humanos. O sea, la igualdad de todos los seres humanos, o la igualdad, qué sé yo, eso siempre va a ser cultural, legal, filosóficamente, sociológicamente construida, ¿verdad? Vean qué bonito cómo venimos a aterrizar aquí con uno de los temas que empezamos el curso. La distinción entre sujeto e individuo es un poco esto. La igualación que hacemos a partir de la noción de sujeto es una igualación que hacemos de manera abstracta, de manera teórica, a pesar de las peculiaridades de cada quien que lo distingue de cualquier otra persona. ¿Ya? Y por ejemplo, vamos a ver, una desigualdad, pongamos una desigualdad natural. Vamos a ver, yo vacilaba con con algunos colegas, ¿verdad? Cuando yo empecé a dar clases, a mí me confundían con mis alumnos. Y bueno, eso ya no pasa. Ya, eso ya no pasa. ¿Ya? Por un montón de cosas. Y yo lo que les decía, y entre chiste y chiste decíamos, sí, eso, sí, ya uno no lo confunde, ya uno no es el estudiante que era, ya uno no es tan cercano a los estudiantes
digamos, en apariencia, como cuando uno empezó. Y un colega decía, sí, se nota especialmente cuando uno se ríe, ¿verdad? Para las patas de gallo y las arrugas. Le digo yo, no, muchacho, se nota especialmente cuando uno se agacha. Ya está uno en esa edad del pujido, ¿no? Que uno se agacha y saca un suspiro, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo el vigor corporal que uno tiene cuando está empezando a dar clases, cuando uno es joven, ¿verdad? Que el que ya uno va teniendo, por ejemplo, a mi edad, ¿ya? Yo le digo también, y les comento, ya yo estoy en una edad donde, por ejemplo, ya para mí los cursos virtuales ya a mí me están cansando, ¿verdad? Ya yo siento el peso. Y por ejemplo, los martes, que es mi día más pesado, ya yo el martes termino, pero lo termino así apenas con las completas. Cuando yo empecé a dar clases, yo estaba, bueno, todavía en proceso de tesis, estaba dando clases, me desplazaba a Limón, iba y venía a Limón y hacía ciertas cosas acá y los fines de semana hacía otras cosas y yo ahora no tengo la menor idea de cómo hacía. Yo ahorita no podría seguir el ritmo de trabajo y de ocupación que tenía cuando empecé a clases. No podría. ¿Por qué? Como decía la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, ¿verdad? Y hay una diferencia natural entre lo viejo y lo joven. De la misma manera que no hay diferencias naturales entre hombres y mujeres. Así como también hay diferencias naturales entre no sé, no es lo mismo ser aborigen latinoamericano, ¿verdad? Que ser urbano europeo. Esas son diferencias que también tienen mucho de sociales, pero también se evidencian desde ciertas evidentes diferencias entre unos y otros. Ahora, ese es un tema. De repente, para el problema del prejuicio y la discriminación, uno podría decir, y me parece que Bobbio estaría de acuerdo, las desigualdades que se dan naturalmente no tendrían por qué dar pie a nada más que eso, a que descriptivamente puedan ser evidenciadas como existentes. O sea, el punto es este, de las desigualdades naturales no tiene por qué seguirse ningún tipo de diferenciación actitudinal, ¿verdad? Ahora, tenemos otro tipo de desigualdad que es la desigualdad social, ¿verdad? ¿Qué es? Obviamente, es muy fácil de entender esto. Es una desigualdad que ha sido construida en el seno de un grupo social, ¿verdad? Cultural, históricamente condicionado, ¿verdad? Por ejemplo, independientemente de las diferencias naturales, ¿verdad? Tampoco significa lo mismo, ni cultural, ni política, ni económica, ni etcétera, ¿verdad? No es lo mismo ser joven que ser viejo. No es lo mismo tampoco ser varón que ser mujer. Y eso también no es lo mismo en una sociedad y en otra, ¿verdad? De la misma manera, las desigualdades sociales pueden verificarse de manera diferente, se pueden desplegar de manera diferente históricamente. A propósito de la discusión de la discriminación en contra de las mujeres, aun cuando sigue existiendo, ¿verdad? No les tocó a ustedes, compañeras, aun cuando les ha tocado enfrentarse a mucha discriminación, no les tocó enfrentarse a los problemas de discriminación que vivieron sus abuelas, por ejemplo. Por decir algo, solo por decir algo, ¿verdad? De la misma manera, no es lo mismo ser pobre que ser rico. No es lo mismo tener educación que no tenerla. No es lo mismo ser filósofo que ser médico, que ser enfermero o que ser politólogo, o que ser politóloga, enfermera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos incluso empezar a sumar cosas, ¿verdad? Pero entonces, aquí es importante ver cómo la desigualdad social más bien tiene que ver
con cómo convencionalmente nosotros asignamos lugares de operación, lugares de acción, lugares de desempeño a grupos determinados a partir de la manera en que socialmente concebimos esos grupos. No sé si tendrán algo que aportar acá, algún comentario. Adelante, Isa. Está silenciada. En cuanto a eso que usted está diciendo era el prejuicio, entonces pienso que el prejuicio surge más bien entonces como una conveniencia, es como una excusa que nos valida, digamos, nos legitima, por decirlo de alguna manera, para discriminar, para descartar, para dominar a otras personas o aceptarlas, digamos, de manera preferente, sin que ellos nos causen ningún tipo de remordimiento y sin ni siquiera detenernos a, digamos, a realizar un juicio de valor si esto está bueno o está malo, o si es una opinión meramente objetiva o subjetiva. Y esto me llega, digamos, me lleva al punto que quiero enunciar, que es el hecho de que el prejuicio, pues si bien es cierto, ¿verdad? Es algo no racional, como bien lo señala y Bobbio lo dice, si bien es cierto, es algo de esta índole, pues también eso genera, digamos, consecuencias catastróficas de acuerdo a la conveniencia con que se establezca. Por ejemplo, el prejuicio nos puede llevar a una discriminación jurídica, como lo vimos, el caso del voto, nos niega derechos o en algunas veces cuando es positivo, pues dota de mayores derechos a otras personas que no debería ser así, ¿verdad? Por justicia no. Lo otro que nos lleva también es una discriminación social y me viene a la mente el caso, digamos, de los precarios, por ejemplo, ¿no? Que los prejuicios nos han llevado a ubicar a ciertas personas, pues, en esos lugares y también el gueto, en el caso de los judíos, ¿no? Cuando la época del genocidio y demás. Y lo otro que me lleva es a esa discriminación política, que también eso ha sido, ha habido casos incluso hasta, digamos, homicidios, ¿no? En razón, justificados políticamente hablando, ¿no? Entonces me llama la atención eso que no sé qué piensa usted de eso, si el prejuicio, digamos, se crea a conveniencia del grupo social dominante, del grupo de poder que, digamos, que domina en este momento. Sí, creo que vamos a ver, y la conveniencia tiene que ver con el afianzamiento desde el punto de vista del uso del poder, ¿verdad? Vamos a ver, el prejuicio en este sentido no me parece que sea planificado, aun cuando hay ciertas planificaciones que pueden surgir de prejuicios. Son dos cosas distintas. A lo que me refiero es a esto. O sea, no es que yo voy a decir, bueno, yo quiero rechazar a estos, sino más bien a partir de una noción, de nociones que son hegemónicas. Eso ya lo habíamos visto también con Rancière. Muchas veces los prejuicios lo que hacen es que hacen un cerco con el cual trata de atrincherarse, de protegerse las formas hegemónicas de operatividad social. Entonces, sí, esa es la conveniencia, si lo podemos leer de esa manera. Eso de alguna manera defiende esa conveniencia y resulta muy funcional, porque también identitariamente e idiosincráticamente es muy fácil que el grupo lo refrende. O sea, vamos a ver, la resistencia que había en contra de las sufragistas, la resistencia que todavía hoy podemos encontrar en relación con el ejercicio el ejercicio familiar de las comunidades no heterosexuales, digamos. Hay una resistencia ahí muy fuerte que puede ser leída a partir de esa noción como de proteger lo que se ha venido haciendo de una determinada manera. O sea, ustedes habrán visto que mucho de la defensa, digamos, del prejuicio, digamos, en el que se cae en contra de ciertos grupos, muchas veces es en función de preservar algo que ha funcionado bien, entre comillas, digamos, al menos así lo defienden. La familia tradicional es algo que, bueno, pues podemos discutir un montón a propósito de si ha servido y para qué. Pero cuando la gente defiende, digamos, la familia tradicional, lo que tratan de decir es, bueno, la familia tradicional nos ha servido y esto que viene lo que va a hacer es destruir eso y por lo tanto la sociedad se va a descalabrar.
¿verdad? Entonces, sí, hay ahí como una cierta conveniencia. Yo traduciría esa conveniencia en simplemente la defensa de las formas ya sedimentadas de hacer. ¿Ya? Esas formas en las que ya nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, pues las defendemos. Y muchas veces, bueno, José Daniel hablaba ahora de mecanismos de defensa. Bueno, esos mecanismos también pueden ser de índole social, cultural e histórico. Sí, claro que sí. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta, algún comentario a propósito de esto. ¿Qué les parece? Profesor, en otras palabras, entonces terminamos por institucionalizar el prejuicio. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas de nuestras respuestas institucionales, más o menos formales, que operan también a partir de muchos prejuicios. Sí, yo lo creo. Yo suscribiría a eso, Isabel, sí, perfectamente. Creo que es posible, digamos, defender ese caso, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas o comentarios, podríamos quedar aquí para ver lo de las fases del prejuicio y ya efectivamente cómo se llega del prejuicio a la discriminación en la próxima clase. En el cronograma hay de hecho, hay un problema de que decía que íbamos a ver Bobbio, después Cortina y después Bobbio de nuevo, pero vamos a terminar Bobbio en la próxima sesión y el contenido de Cortina simplemente lo pasamos, hacemos el intercambio. Creo que fue un error en el cronograma. Bien, por ahora entonces nada más agradecer como siempre su atención y su paciencia y bueno, pues nos vemos la próxima clase.